Et l'aigle raconta aux journalistes admiratifs que, par humanité, il faisait tout son possible pour sauver le poisson de la noyade. Il en donna même la preuve, en montrant le poisson sautant désespérément hors de l'eau. Seulement, aucun journaliste n'a jugé utile de demander au poisson sa version. En avril 1823, le secrétaire d'État et futur président des États-Unis d'Amérique, John Quincy Adams, assurait que Cuba tomberait entre les mains de sa nation comme un fruit mûr. Car cette colonie espagnole, disait-il, était d'une importance transcendantale pour les intérêts de sa nation. En 1898, Cuba, en guerre contre la couronne espagnole, cherchait à obtenir son indépendance. Sans lui demander, les États-Unis lui apportent leur soutien. Les Européens durent partir, mais Cuba passa aux mains de Washington, sans toutefois être qualifié de colonie. Comme le fruit était tombé, la quasi-totalité des terres passèrent sous domination états-unienne. Toute décision importante devait être approuvée par Washington. Alors Cuba devint le plus grand bordel, le plus grand lieu de divertissement et de drogue des Caraïbes. Elle devint aussi l'une des nations les plus inégales socialement et économiquement du continent. Telle était la situation à Cuba. Mais le 1er janvier 1959, la dictature sanglante au pouvoir fut renversée par la guérilla dirigée par Fidel Castro. Immédiatement, le nouveau gouvernement exigea le respect de sa souveraineté. Parmi ses premières mesures, il nationalisa les terres et les entreprises étrangères. Sans attendre, le président Dwight Eisenhower ordonna alors à la Central Intelligence Agency de mettre fin à cette révolution. La CIA crut qu'il lui suffirait seulement d'appliquer la stratégie de la guerre intégrale. Celle-ci consistait en des actions psychologiques, de propagande, paramilitaires, criminelles et terroristes. La CIA l'avait inventée et mise en œuvre en 1953 pour renverser le gouvernement du Premier ministre d'Iran, Mohammad Mossadegh, qui avait décidé de nationaliser le pétrole. L'année suivante, elle l'avait appliquée au Guatemala pour faire tomber le président Jacobo Arbenz, qui tentait de nationaliser une partie des immenses propriétés de la United Fruit Company. À présent, la CIA devait utiliser la guerre intégrale afin de déstabiliser la révolution cubaine. Il pensait que ce serait facile, en raison de son influence et de son pouvoir à Cuba. De plus, les quelques 120 km séparant leurs deux territoires faciliteraient aussi les agressions. Les actions psychologiques et de propagande furent déclenchées en premier. La grande presse participa à cette guerre avec une passion jamais connue auparavant. Los medios internacionales les saltan a la garganta para tratar de asfixiar a la revolución desde el punto de vista mediático, tratando de mostrar que Cuba es en realidad un infierno, que es una banda de carniceros y de tiranos que se han amparado del poder, que se está abusando de los ciudadanos, etc. La descripción de algo que tiene que repeler el modelo que no hay que imitar. Todo esto tratando a la vez de cambiar las mentes y los corazones en el interior y desprestigiar a Cuba en el exterior.
Si vous présentez un pays comme un danger existentiel pour les États-Unis, d'un seul coup, on comprend ou on tolère plus facilement l'idée que les États-Unis doivent se défendre. C'est ça la guerre psychologique. Quel danger représente Cuba pour les États-Unis, à part le danger d'un exemple? Déjà ça devrait faire rire. Mais la réalité ne prête pas à rire. Car jusqu'à aujourd'hui, et ce depuis 1959, la guerre contre la révolution cubaine ne s'est pas interrompue un seul jour. C'est la plus longue agression intégrale non déclarée contre une nation dans l'histoire de l'humanité. Have you, when I mean you, the CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? What National right? security interest. But that's a divine right, isn't it? Because the people that you do it to have no say in this. Yeah, well, that's just tough. Is that what you're saying? Those crimes are worth it? Yeah, sometimes, unfortunately, things have to be changed in a rather ugly way. En 1959, l'Église catholique cubaine possédait des dizaines d'écoles pour les classes moyennes et supérieures. Mais un demi-million d'enfants n'étaient pas scolarisés. Et plus d'1 million de personnes ne savaient pas lire. Rappelons que Cuba comptait environ 7 millions d'habitants. C'est pourquoi, à la fin de cette année-là, la Révolution adopta une loi garantissant une éducation gratuite, publique et laïque pour toutes et tous. La noticia hoy es que todas las escuelas católicas han sido confiscadas y las monjas y religiosos obligados a abandonarlas. Peu après, en février 1960, les relations entre Cuba et l'Union soviétique débutèrent. Pour la Révolution, il était urgent d'ouvrir de nouveaux marchés, car les États-Unis avaient presque tout le monopole du commerce à Cuba, et ils étaient en train de refermer le marché en guise de punition. Ces deux décisions furent présentées par Washington comme l'épreuve que le communisme attaquait le continent. If the nations of this hemisphere should fail to meet their commitments against outside communist penetration, then I want it clearly understood that this government will not hesitate in meeting its primary obligations, which are to the security of our nation. Alors, une féroce campagne médiatique et psychologique commença contre la Révolution. Estamos influenciados mucho por nuestros padres y por los profesores de nosotros que no creían en el sistema comunista. Entonces nos hablaban en las clases, lo que se avecina para acá es una cosa bien difícil, nos quieren convertir como en Rusia. Así que, por supuesto, esa propaganda de la inteligencia estadounidense contribuía al miedo de las familias de las clases media y alta. La CIA era capaz de propagar rumores como que en la Europa del Este los comunistas se bebían la sangre de los niños. Y otros, los de menos suerte, serán enviados para ser matados, cocinados y puestos en conservas. Mais une rumeur plus crédible et plus terrible se mit à enfler au cours de cette année 1960. Que iban a quitarle la patria potestad a los padres. Eso me tenía a mí que yo no vivía. Depuis la Floride et l'Amérique centrale, des émissions de radio répétaient la même chose. Par exemple, Radio Swan, installée sur une île du Honduras, disait dans son émission Hora de Liberación Nacional, Heure de Libération Nationale, Madres cubanas, no dejen que se lleven a sus hijos.
El gobierno revolucionario se los quitará cuando cumplan 5 años y los mantendrá hasta que cumplan 18 años. Para entonces serán monstruos materialistas. Mis padres estaban completamente convencidos de que le iban a quitar a los hijos a todo el mundo y entonces la salvación era mandarlos a Estados Unidos. À la Noël 1960, les 22 premiers enfants partirent. Mais quelques jours plus tard, le 3 janvier, Washington rompit les relations avec Cuba. L'ambassade étant fermée, il n'y avait plus de visa. C'est là que l'Église catholique de Floride principalement joua un rôle fondamental. El gobierno, el Departamento de Estado me llamó para decir que quieren ayudar a unos padres en Cuba a mandar sus hijos aquí, pero necesitan una agencia social como la iglesia que pueda aceptar responsabilidad por los muchachos y que nosotros podemos contar con la ayuda del gobierno en la cosa de dinero y todo eso, pero que necesita alguien para firmar. Entonces yo le dije, sí, vamos a firmar. Y yo firmé el documento. Pour les visas, Washington donna des instructions. So you could take a visa waiver and you could blank out the name and birthday, write in a new name and birthday, and It was false. No, it wasn't false because there was no validity to the whole thing. It was simply a notification that the visa waiver had been waived, and it had been waived for all children up to 16 years of age. So, you know, it didn't have to be an original signature. The photocopy worked just as well. Des milliers de reproductions de cette feuille furent envoyées à Cuba dans les valises diplomatiques de pays complices et distribuées clandestinement. C'est ce que l'on a appelé l'opération Peter Pan. Veo a mi madre y a mi padre llorando, pero llorando de una manera que nunca antes había visto, y eso me asustó. Y éramos casi todos niños, Pedro Pan, los que veníamos en el avión, con la excepción de unos cuantos adultos. Entonces los niños gritando y las personas adultas estaban más bien que viva Cuba Libre y celebrando. Uno de los grandes shocks de esa situación fue saber que íbamos a orfelinatos, porque la noción que tenían los padres en Cuba era que los niños las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. Y de madrugada a veces te sentía niños gritando, papi, mami, y yo con 13 años pues lloré muchas noches. Mi hermano era niño, ¿no? Era un niño. Y las cartas que le mandaba a mi madre estaban llenas desde el principio al final de la hoja, por delante y por detrás, con solamente dos palabras, que se repetían, y se repetían, y se repetían así, toda la hoja por delante y por detrás. Y estas palabras eran, mami, ven, mami, ven, mami, ven. La parte más difícil es las violaciones que estaban haciendo los mismos curas. Y yo no fui el único. Yo sé de otros que pasaron por el mismo problema. Entonces, ¿qué tipo de problemas tenías? Pues bueno. ¿Podemos parar? No quiero hablar de eso. Pero hubo gente que no se encontró con sus padres hasta 7, 8, 9 años después. Que fueron adoptados, que fueron a parar a esto que se llama foster homes, o sea, casas de adopción, familias particulares, y algunos casos incluso pues de 2 y 3 y 4 familias adoptivas. So why didn't the parents leave with their children, not separately? Because they for some reason or other, the U.S. government did not see fit to give them visa waivers.
En ese momento, en el momento de la operación Peter Pan, había todos los días atentados. Había bombas que estallaban en los grandes almacenes, bombas que estallaban en los cines, bombas contra los campesinos, se incendiaban cosechas, grupos mercenarios que se autoerigían en justicieros en aquel momento. Entonces el gobierno no percibe la operación Peter Pan. Mi padre fue uno de los dirigentes, una de las personas más importantes por el lado cubano en las operaciones de la CIA en el 59, al principio de los 60. Antes de morir, a finales de los años 90, él reúne a mi hermana, mi madre y a la esposa de mi hermano, me acuerdo, ahí en Miami Beach, a decirnos algo que le dolió a él mucho toda su vida. Y era la cuestión esta de la operación Peter Pan o Pedro Pan, que la operación fue una operación de la CIA, al punto de que la famosa ley esa de la patria potestad sobre los niños cubanos, etc., él tuvo que ver en escribirla. Jusqu'en octobre 1962, ce sont plus de 14 000 mineurs qui partirent pour les États-Unis. Il s'agit du plus grand exode de mineurs non accompagnés de l'hémisphère occidental et l'un des plus importants au monde. Pues bien, aunque no se crea, así se preparó y se desarrolló la primera campaña de guerra psicológica contra la revolución cubana naciente. Su estrategia, su objetivo principal era dividir a la familia cubana, dividir a la sociedad cubana, poner a una parte de la sociedad cubana contra la dirigencia de la revolución. No importó que esto trajera el sufrimiento de miles de niños y a miles de familias. Dans cette tentative de mainmise sur Cuba, Washington a toujours compté sur des alliés qu'il protège sous le nom d'exilés, d'opposants, de dissidents, d'anticastristes ou de patriotes. Ils font ce que Washington planifie. Dans la plupart des cas, ils sont bien rémunérés. Allen Dulles, le chef de la CIA, convainquit très facilement le président Kennedy de poursuivre les préparatifs d'invasion de Cuba. L'agence avait une brillante image d'efficacité grâce au coup d'État en Iran et au Guatemala, avec la guerre intégrale. En Floride, au Panama, au Guatemala et au Nicaragua, la CIA formait déjà des milliers de Cubains. Nosotros pensábamos que íbamos a triunfar en ese empeño. El hecho de que los americanos nos estuvieran apoyando era una cosa para nosotros que garantizaba el triunfo de esa invasión. Los americanos nos estaban entrenando, los americanos nos estaban armando, los americanos planearon todo. L'invasion commença le 17 avril 1961 avec la brigade 2506. Quelques jours auparavant, des avions avaient bombardé le territoire cubain. Lorsque ce fut dénoncé aux Nations Unies, le délégué états-unien fit ce qui est devenu une habitude en politique internationale pour Washington. Il nia. These charges are totally false and I deny them categorically. The United States has committed no aggression against Cuba and no offensive has been launched from Florida or from any other part of the United States. En moins de 70 heures, environ 1500 envahisseurs furent vaincus. Fidel Castro dirigea les opérations sur le front. C'était la deuxième défaite militaire et politique des États-Unis après la Corée. Kennedy, rouge de colère, dut reconnaître sa responsabilité.
Quelques mois plus tard, presque 1200 prisonniers furent échangés contre des médicaments, de la nourriture pour enfants et des tracteurs. À Miami, ils remirent le drapeau de la brigade à Kennedy, démontrant ce jour-là qui était leur commandant en chef. I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana. L'acte terroriste le plus abject contre Cuba est l'attentat à la bombe contre un avion de ligne cubain en octobre 1976. C'était le premier acte de terrorisme aérien sur le continent américain. Et cela reste l'attentat aérien le plus grave après celui du 11 septembre. Mais personne ne le sait. Le 6 octobre 1976, le vol Cubana 455 quittait la piste de l'île de la Barbade à destination de la Jamaïque, puis de la Havane. Quelques minutes plus tard, 2 bombes explosèrent dans l'avion. Okay, Silver, Cubana 455, we requested immediately landing. Cubana 455, you are clear to land. Cubana 455, you are full emergency arrest, on standby. SFR, pégate abajo, Fuego, pégate abajo. The flight is 1 Secretary USA 50, ¿le podemos ayudar en algo? Il était 12h23. 73 personnes moururent, dont une enfant et l'équipe de jeunes escrimeurs cubains. Jamais les États-Unis ne voulurent coopérer à l'enquête menée par 4 pays. Des documents déclassifiés à Washington ont prouvé que la CIA et le département d'État étaient au courant du plan terroriste. Et il a été perpétré par 2 exilés cubains. Ils avaient été formés aux explosifs par la CIA. Il s'agissait de Luis Posada Carriles et d'Orlando Bosch. Bien que le FBI ait considéré Posada Carriles comme le Ben Laden de l'Amérique latine, celui-ci a toujours bénéficié de la protection de la famille Bush. Major terrorists are provided refuge in Florida. The late Bosch is one, Orlando Bosch, the Posada is another. You remember there was something called the Bush Doctrine, Bush II. A country that harbors terrorists is the same as the terrorists themselves. That's for others, not for us. We harbor them and also support their activities. Les terroristes sont morts en héros à Miami. La clase política en Estados Unidos parece ha pensado siempre que si no dominan a Cuba, Cuba constituye una vulnerabilidad intolerable para Estados Unidos. Esto, por supuesto, es un punto de vista algo patológico, pero a la vez real. Cuba sí, Castro no. Thank you, God bless you, and viva una Cuba libre. Long live the dawn of freedom, viva Cuba libre. Encore un autre président qui a terminé son mandat sans réaliser son souhait. George Bush, père, son successeur, crut en avoir l'opportunité avec la désintégration de l'URSS en 1991, entraînant avec elle le bloc socialiste européen. Fidel Castro l'avait pressenti en 1989. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia
de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Cuba avait reçu 98% de son pétrole de l'URSS, qui lui assurait plus de 70% des échanges commerciaux. À présent, plus rien. Et Cuba demeura seul. L'instauration d'un programme d'ajustement et de résistance pour faire face à la crise à venir fut donc annoncée au peuple cubain. On l'appela « période spéciale en temps de paix ». Puisque l'URSS était tombée, ce serait un jeu d'enfant avec Cuba. Bueno, con la caída del campo socialista, la apuesta de todo Occidente, y lamentablemente así lo creyeron muchos de la izquierda en el mundo, que Cuba se caía ya por su propio peso. Con la caída del campo socialista, obviamente, en nuestro país comenzamos a sentir los primeros impactos. La escasez, los apagones, la falta de todo el confort que habíamos logrado hasta esa época en el modo de vida. Percibí, viví y compartí los días difíciles del pueblo de Cuba cuando este pueblo comenzó a unirse, a crear más solidaridad. El reto era vencer y no hay otra, hay que vencer, y para vencer había que sacrificarse y el pueblo se sacrificó. Fueron muchas las dificultades, fueron muchos los obstáculos de transporte, de corriente eléctrica. Yo escribí mi tesis con velas, porque pasábamos 15 y 16 horas sin corriente eléctrica. Había que subir 11 pisos con aquellos niños pequeños, sus mochilas, llegar en medio de un apagón. A veces teníamos alguna lamparita recargada, a veces tenían que hacer sus tareas bajo una penumbre horrible. Cuando tenía que ir a estudiar, ir a los ensayos, no pasaba el transporte, pero no importaba. Cualquiera te paraba, un camión, lo que sea, o una bicicleta, y llegábamos. A veces un poquito caminando y otro poquito en algún transporte. La dificultad alimentaria sí, fue muy difícil. La recuerdo que no había aceite, comíamos las comidas hervidas. Lo que había, se comía. Y me recuerdo una amiga bailarina que un día llegó a los ensayos con una java llena de zanahoria, que no sé de dónde las había sacado, y nos dimos un atracón de zanahoria y así estuvimos ensayando por 4 horas. Fue una situación muy difícil, que incluso hubo varios miles de personas en Cuba que se enfermaron por las carencias de vitaminas y por ataques de virus, etcétera, que hubo en ese momento, que produjeron una epidemia en Cuba de una cosa que se llamó la polineuropatía epidémica. Yo quisiera saber cuántos cubanos han muerto directamente o indirectamente con motivo del bloqueo. Porque es evidente que si usted necesita insulina y no la recibe, pues si usted es diabético, usted se muere. Nunca se cerró un hospital, nunca se cerró un policlínico, nunca se cerró una escuela, nunca se cerró un círculo infantil. En 1992, en pleno periodo especial, yo quedé embarazada. Pero a pesar de que había una situación complicada en el país, a mí el país me garantizaba que yo tuviera mi litro de leche 2 o 3 veces a la semana. Alors que Washington et ses alliés cherchaient à vaincre la révolution par la famine, la campagne médiatique était constante, à l'intérieur et à l'extérieur de Cuba. La guerra psicológica lo que hace es tratar de convencer, y convence a una parte de las personas, tratar de convencer al pueblo cubano, también a la opinión pública internacional, que quien es culpable de esta situación de penurias, de escasez, de desabastecimiento en la isla, todos estos problemas que son bien conocidos, el culpable no es el gobierno de Estados Unidos, no son las sanciones, no es la guerra económica, sino el gobierno cubano,
el sistema socialista, la ineficacia de un modelo económico y social que es un fracaso. Este es el relato que tratan de imponer a través de la guerra psicológica. Y fueron pasando los meses y los años y la revolución no se rendía. Lo que constató Washington es que su veneno se le estaba devolviendo, que debido a la campaña incesante contra la revolución cubana dirigida a hambrear a este pueblo, a dividir a este pueblo, miles y miles estaban partiendo en balsas y en lo que pudieran a buscar lo que les ofrecía esa campaña de odio. Porque la idea era esta, demonizar y satanizar a la revolución cubana y a los dirigentes y al mismo tiempo decirle, vengan al sueño americano y aquí nosotros les vamos a dar todas las condiciones para vivir mucho más cómodo. Partieron tantos cubanos hacia la Florida que llegó un momento en que Washington decidió encerrarlos en la base militar de Guantánamo, territorio cubano ocupado por Estados Unidos. Y seguían pasando los meses y los años, y Cuba no se arrodillaba. Pero Estados Unidos seguía desesperado. Entonces el presidente Bill Clinton firmó la ley Helms-Burton, una ley que intentaba cortarle cualquier posibilidad de comercio a Cuba con cualquier país del mundo. Second, I will move promptly to reach agreement with the Congress on the pending Helms-Burton Cuba legislation so that it will enhance the effectiveness of the embargo in a way that advances the cause of democracy in Cuba. Une bonne partie de cette loi est uniquement destinée pour les États-Unis de clarifier les conditions dans lesquelles le blocus doit être levé. Cuba, pour être considéré comme un État démocratique et éventuellement lever le blocus, doit se soumettre au libéralisme économique, doit privatiser son secteur bancaire, doit privatiser son système scolaire. C'est ça les conditions sine qua non. Ce n'est pas les droits de l'homme, qui sont à peine mentionnés. El bloqueo es extraterritorial, sanciona a todo el conjunto de empresas que quieren invertir en Cuba, impide las exportaciones de los principales rubros de Cuba a otros países, impide o las minimiza, ataca a parte del turismo a Cuba, impacta no solamente en la economía cubana de manera directa, sino en cualquier otra economía que quiere relacionarse con Cuba de alguna manera. Es un tema que tiene que interesar a todas las empresas que quieren invertir y que creen en este país. Si no hablamos más del tema del bloqueo como un tema político, sino como un tema social y que afecta a la economía de tantos empresarios que les gustaría invertir en ese maravilloso país. Porque un banco chino o un banco turco no va a querer exponerse a que el Tesoro americano lo sancione, como ha sancionado al Banco de Suiza, a bancos franceses, a bancos alemanes. Directa o indirectamente, en particular en el sector financiero, tienes un bloqueo del 90-95% del capital. La presse, les grands médias arrivent soigneusement à éviter d'en parler. Rarement ils mentionnent les sanctions économiques. Quand ils les mentionnent, ils utilisent le terme un peu neutre, un peu sans saveur d'embargo. Mais jamais, 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 et j'insiste sur jamais, ils n'expliquent en quoi consiste le blocus. Y el bloqueo es absolutamente determinante porque determina toda la vida cotidiana de Cuba. Que además nos hemos acostumbrado durante todo este tiempo a vivir un poco bajo la presión de qué será el mañana, sobre todo pensando en la cercanía que tenemos al gobierno de Estados Unidos, que bloquea nuestra economía en todos los sentidos, y el bloqueo sí es real, el bloqueo no es un eslogan. Todo lo que los Estados Unidos dicen sobre la legitimidad
del bloqueo o la legitimidad de las medidas coercitivas internacionales es falso en el derecho internacional. La situazione era difficilissima, era drammatica, avevamo contagi quotidiani numerosissimi, avevamo morti, avevamo persone che erano in casa perché non c'era più posto negli ospedali della Lombardia. Avevamo chiesto aiuto allo Stato italiano, aveva potuto allestire un ospedale da campo, ma non aveva personale medico. Con la pandemia también aquí en Europa descubrimos un mundo nuevo, descubrimos tantas dificultades que no eran conocidas para los italianos y para los europeos. E quindi sono arrivati dall'isola di Cuba i nostri hermanos de Cuba. Nunca se había llegado a auxiliar a un país desarrollado, a países del primer mundo, y países que nunca se imaginaron que iban a ser tan afectados así como Italia en este caso, donde el 22 de marzo llegó una brigada médica compuesta por 52 cooperantes de la salud, entre médicos, enfermeros, epidemiólogos, especialistas en diferentes especialidades médicas que contribuyeron en la ciudad de Crema, en Lombardía, y después otra brigada médica que se incorporó en Turín, en Piamonte, con 37 colaboradores, y después también una brigada médica che estuvo in Andorra. Ci ha contagiato nella speranza che il Covid potesse essere combattuto e vinto. In generale l'arrivo dei medici cubani sia a Crema e poi anche nella città di Torino è stato visto con grandissimo interesse da tutto il paese, da tutta la nazione italiana, perché era una testimonianza di grande vicinanza, di grande umanità, di grandissima solidarietà. 58 brigadas médicas en 42 países participaron en la lucha contra la COVID-19 en diferentes momentos y en diferentes continentes. Un contingent de médecins et d'infirmiers cubains est arrivé vendredi à l'aéroport de Luanda, la capitale angolaise. Ce sont plus de 250 professionnels médicaux qui apporteront leur soutien aux équipes locales dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ils sont 15 et arrivent sous les applaudissements du président de la collectivité territoriale de Martinique et des médecins de l'île. C'est une première en France. Nosotros hemos tenido cooperación médica en más de 167 países. Actualmente en 59 países persiste la colaboración médica. Por más de 2 décadas, la Brigada Médica Cubana en Haití presta servicios en esta nación caribeña. Creada en 1998 tras el azote del huracán George. Ocurrió un suceso que marcó también una diferencia en cuanto a la cooperación médica en el exterior, y fue en el año 2005, cuando fue creado el contingente Henry Riff, especializado en desastres naturales y graves epidemias. Y ante un evento meteorológico que ocurrió, el huracán Katrina, en New Orleans, en los Estados Unidos, y el gobierno cubano le brinda esa ayuda al gobierno de los Estados Unidos, este desestimó esa ayuda médica y de personal de salud. Cuba será pronto libre. Pero inmediatamente ocurrieron algunos otros eventos meteorológicos en la región de América Latina y el terremoto, un gran terremoto también en Pakistán, y hacia esos lugares pues fue estas brigadas médicas de ese gran contingente. Nous avons alors envoyé une brigade composée de 32 hôpitaux de campagne avec plus de 1000 médecins pour soutenir la population pakistanaise. Bien armés en matière épidémiologique, les docteurs-soldats de Cuba sont intervenus en masse pour contenir Ebola en 2014, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria.
Nuestro país no tiene los médicos ni los especialistas que se requieren. Mientras los neoliberales estaban impidiendo que se formaran médicos, en Cuba estaban impulsando y el que se consolidara uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos. Es que me da risa, envía médicos porque los venden, loca. La fabrique de la haine ne pouvait pas permettre au monde de voir une telle solidarité de la part d'un pays qu'elle a maintenu sous blocus. C'est pourquoi, toujours soutenue par la grande presse, elle a déversé son flot venimeux de mensonges. Efectivamente, los médicos cubanos se están escapando de Venezuela y revelan cómo el régimen de Nicolás Maduro los obliga a mentir sobre las estadísticas del COVID-19. También dicen que son vigilados como si fueran esclavos. Le nouveau président brésilien a été le premier à dénoncer le travail esclave. Jair Bolsonaro a renvoyé les 10 000 Cubains chez eux. Ils n'ont pas été remplacés. Tant pis pour les malades. Plus de 113 millions de Brésiliens ont été soignés depuis la création de ce programme en 2013, des soins médicaux essentiels pour l'Association des maires brésiliens. Un bénéfice pour le pays où quelques 700 villes et villages étaient auparavant de véritables déserts médicaux. Est un médecin sans aucun droit. Il est enrôlé de force pour 3 ans minimum. Sa famille reste otage à Cuba. S'il abandonne la mission en cours de route, ça vaut 8 ans de prison. Sur place, les relations avec l'autochtone sont interdites. La sécurité d'État le surveille étroitement. Un couvre-feu lui est imposé. C'est un esclave en blouse blanche. La Havane confisque entre 70 et 90% de son salaire. Y nuestro salario es una manutención que tenemos aquí en el gobierno. Nuestro salario está en Cuba y se le da y se le brinda a nuestros familiares. Vamos inicialmente como médicos y al final nos convertimos en políticos, porque vamos a diseminar, a difundir, a cambiar la forma de pensar de esos pacientes en esos países para convertirlos en comunistas. Por eso a cada cubano que agarren en Venezuela lo que deben es cortarle el cuello, cortárselo. Que no vengan más diciendo que están a favor de que vienen aquí a resolverle, a ayudar al pueblo venezolano. Ustedes no ayudan a nadie. Ustedes son parte de la complicidad del comunismo internacional. Porque cualquier grupo, cualquier compañía de Estados Unidos que coopere con Cuba o que le venda medicinas a Cuba o equipo quirúrgico a Cuba o coopere con hasta la Universidad de Medicina en Cuba, que tenga mucho cuidado. Eso es un gran riesgo. Vamos a mantener vigilancia para enfocarse las leyes de este país también a esas agrupaciones. En 1997, Cuba était devenue une destination touristique et son économie commençait à sortir de la période spéciale. C'est alors que des actes terroristes furent commis dans des hôtels de La Havane et de Varadero. La presse mondiale déclara qu'il s'agissait de militaires opposés à la révolution. Les touristes prirent peur. Le 4 septembre, 4 bombes éclatèrent. L'une d'elles tua l'Italien Fabio Di Celmo à l'hôtel Copacabana. Él estaba de pie cuando explotó la bomba y murió en pocos minutos. 2 Centra-Américains furent rapidement capturés et reconnurent avoir été payés. On sut très vite que le cerveau de l'opération était Luis Posada Carriles. Después de pocas semanas, una declaración al New York Times, a donde dice, lo siento mucho, que yo le doy a la familia mi pesar, pero quiero añadir que él se encontraba en un lugar equivocado, en el momento equivocado. On apprit également que le financement provenait de la Fondation nationale cubano-américaine basée à Miami. En 1990, dans un courrier interne de la Fondation, il avait été dit que toutes les méthodes seraient utilisées contre Cuba et que s'il fallait verser le sang, il le verserait. Les bombes qui ont explosé à Cuba en sont la preuve.
une fondation née au cœur même de la fabrique de la haine, au sein du Conseil national de sécurité du président Ronald Reagan en 1983. Son objectif était de contribuer à mettre fin à la révolution cubaine et de servir les plans clandestins de l'administration Reagan à l'étranger. La loi Helms-Burton, signée par le président Clinton, fut écrite dans les bureaux de la fondation à Miami. Elle a été rédigée par les avocats de l'entreprise de Rome Bacardi, dont les dirigeants étaient très présents au sein de la fondation. À la fin des années 90, la Fondation, en coordination avec le Conseil de sécurité nationale et d'autres instances du pouvoir à Washington, élabora ce que devrait être une Cuba post-révolutionnaire. Le 20 mars 2016, le président Barack Obama est venu à Cuba. Avant lui, seul Calvin Coolidge s'y était rendu en 1928. Obama avait rétabli les relations diplomatiques 5 mois plus tôt. Il est le premier président états-unien depuis 1959 à ne pas avoir parlé de détruire la révolution. Bien que peu nombreuse, il a dicté des mesures qui ont créé une atmosphère positive. Cette détente s'est effondrée avec Donald Trump. Easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime. Therefore, effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. Il a rompu avec les avancées qui avaient été réalisées sous Obama et a émis 243 sanctions supplémentaires, dont l'application intégrale de la loi Helms-Burton. À cela s'est ajoutée l'arrivée du Covid en mars 2020. Au moment le plus difficile du Covid, le gouvernement Trump a empêché Cuba d'acquérir des respirateurs artificiels, de l'oxygène médical et même des seringues. Pourtant, Cuba a vacciné sa population avant les États-Unis et de nombreux pays européens, avec ses propres vaccins et des seringues envoyées par la solidarité. Cuba is unfortunately, a failed state in repressing their citizens. La brutalidad, la perversidad, la maldad con que el gobierno de Estados Unidos se ensañó con este pueblo cuando la COVID, eso a mí no se me olvida nunca en la vida. Y lo voy a reclamar donde lo tenga que reclamar. Y el pueblo tiene que conocer eso. Fueron perversos, fueron brutales, fueron genocidas. Ese es el enemigo que tenemos. Y ese sí tiene la mayor parte de la culpa de las cosas que nos pasan a nosotros. Porque se ha ensañado con esta revolución y se ha ensañado con este pueblo. Bueno, la situación se vuelve verdaderamente dramática en muchos casos en Cuba. Hay una situación de gran desabastecimiento y eso es lo que aprovecha el gobierno de Estados Unidos y toda esta red que ha creado a través de subvenciones y muchísimo dinero de la contrarrevolución para llegar a las mentes y corazones del pueblo cubano y como resultado se producen, por ejemplo, las protestas en el año 2021, en julio. Ellos habían enfocado la posibilidad de un cambio de gobierno en julio. Pues no pasó nada. Hubo demostraciones en Cuba, manifestaciones, como las hay en todos los países del mundo, que no fueron reprimidas como Emmanuel Macron ha reprimido las manifestaciones en Francia. Que son fenómenos marginales en una sociedad europea cualquiera ni siquiera se hubiera hablado porque son protestas muy menores, pero claro, en Cuba aparecen como algo insólito porque no ocurren todos los días. Hubo una gran campaña que daba la impresión
que el gobierno de Cuba estaba a punto de desboronarse. La prensa, el New York Times, el Washington Post, montó todo un espectáculo. Pasó una información completamente falsa. Pero a partir de un pequeño punto, que es cierto, construyen todo un aparato propagandístico, publicitario fenomenal que hace que la gente se sienta profundamente indignada, que la gente se sienta humillada, que la gente tenga la necesidad de salir a la calle a expresarse y a expresarse de manera violenta. Forzar, si es posible, una salida masiva de la población, sobre todo los jóvenes, ¿no es cierto?, para que expresen el resentimiento que ellos le están inculcando en contra de la revolución. No son mensajes de odio diseminados de una manera indiscriminada, sino altamente direccionados, por lo tanto son muy eficaces. Pero claro, la influencia en las mentes va a ser tanto más fácil cuanto la persona va a estar viviendo en condiciones muy complicadas. Si Cuba no puede importar porque no le dejan pagar la alimentación, o no le dejan pagar los medicamentos, o no le dejan pagar el petróleo, entonces hay muchas dificultades de la vida cotidiana. Y la reacción de cualquier persona en cualquier país del mundo es decir, la culpa la tiene el gobierno. Un sistema de propaganda sumamente sofisticado y que ataca a la población en todo momento. No solo mienten, y mienten sistemáticamente, pero suprimen toda la información que no conviene. En el año 2018 se crea, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Fuerza de Tarea de Internet para Cuba, que forma parte de una estrategia de desarrollo de la guerra psicológica en Internet dirigida hacia la población cubana. Hoy son las redes sociales el medio dominante y las redes penetran con otra inteligencia. Entonces ahí sí que por primera vez el adversario está consiguiendo tener audiencia en el seno de la sociedad. Por eso es verdad que hay dos discursos que van en la misma dirección: el bloqueo y el ataque mediático, el ataque psychologique. On peut les présenter comme des dissidents, comme des opposants politiques, alors qu'en fait ils jouent un rôle essentiel de la propagande et du camouflage en fait de la réalité économique et de répression politique contre Cuba. Cuba est en guerre économique contre une superpuissance, et de facto, tous ceux qui jouent dans ce sens-là, en appuyant l'agresseur, qui sont les États-Unis, sont forcément au mieux des mercenaires, au pire des traîtres. Et ce serait le cas d'ailleurs pour n'importe quel autre pays, pas pour Cuba. Si ça se passait en France, ailleurs, ce sera la même chose. La conférence des présidents a choisi de décerner le prix Sakharov 2010 de la liberté de pensée à M. Guillermo Fariñas. En octobre 2010, au beau milieu d'une campagne médiatique contre Cuba, le Parlement européen décerna le prix Sakharov à Guillermo Fariñas, un parfait inconnu pour les Cubains dans l'île, pour son prétendu travail en faveur des droits de l'homme et de la paix dans le monde. 3 ans à peine s'étaient écoulés que le dissident médiatisé, un ancien soldat des forces spéciales, voyageait librement à Miami pour participer aux activités de la Fondation nationale cubano-américaine. Adelante, adelante, adelante. Et pour rencontrer le terroriste Luis Posada Carriles. Tratamos de unir a los luchadores que ejercieron la violencia política, porque una de las cosas que nosotros no aceptamos es que se desprecie a nadie porque haya ejercido la violencia política o no. En nuestro programa hemos preparado la lista roja, una lista de personalidades y celebridades vinculadas a la dictadura cubana que entran
a Estados Unidos con visa, ¿podríamos enviársela para que revisen a estas personas, a estos visados? I'd like to, if you give me the list, yeah, that's okay with me. Thank you very much, Mr. So, sí funciona el embargo. Pero claro que funciona. A Cuba hay que meterle, como digo yo, el DPI. Completa. ¿Qué más puede hacer Estados Unidos? Tienen que apretar. Y yo pienso que Estados Unidos tiene que verdaderamente hacerse respetar. Y apretarlo duro. Con la participación de importantes figuras del exilio cubano, venezolano y nicaragüense, la Asamblea de la Resistencia apoyó hoy las nuevas medidas de Washington para reforzar el embargo a Cuba y pidió nuevas sanciones para aislar al régimen en la región. Que somos al final los que te metemos en tu mente que en la vida real tú no ayudas a tu familia mandándole comida y dinero. No hay que mantener a los cubanos en Cuba porque al final mantienes la dictadura, mantienes la represión, mantienes la miseria, aunque a ti te parezca que lo que estás haciendo es ayudar a tu familia. Y voy a ganar la alcaldía del condado. Y voy a hacer todo lo posible, absolutamente todo lo posible, para obligar a los legisladores a cambiar lo que haya que cambiar para que la dictadura cubana desde este condado no reciba un solo beneficio. La principal moneda para la compra de alimentos internacionalmente sigue siendo el dólar. Los precios de los alimentos se han triplicado en lo que va de este año. Al régimen no tener acceso a esa banca, no tiene esa moneda, el régimen no puede cambiar dólares, no puede comprar alimentos. Y te vas a la mierda con tu perra hambre y te vas a la mierda con Díaz-Canel metido en el y ya, yo no quiero ser ni mártir, ni luchadora, ni la más dura, ni nada. Pero si se ponen a comer tanta yo me retiro de hablar de política. Y yo estoy aquí en el Yuma viviendo bien. Yo creo que el paralelismo con el sufrimiento del pueblo judío, yo creo que puede funcionarnos. Porque tú le puedes explicar a un francés, mira, los cubanos no tienen pasta de dientes. Eso no les representa a ellos nada, ellos no pueden entender. Ahora, tú le dices a un francés, los cubanos están en campos de concentración, inmediatamente va a tener una referencia. Los cubanos están siendo masacrados, como fue el pueblo judío, y van a tener una referencia. Los cadáveres los están matando. A los niños jovencitos los quieren obligar a que se retracten. Los ponen en un pasillo y le dicen, mira, lo que hacemos, lo que hace la revolución, y le están cortando las orejas, le pinchan los ojos. Esto a la vista del Partido Republicano, a la vista del Partido Demócrata, a la vista del Departamento de Estado, a la vista de la Europa. De manera unida, tenemos que pedir una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos para poner fin a este régimen ilegítimo. Cuba es un país terrorista, un Estado que auspicia el terrorismo, es un Estado narcotraficante y es un país que ha estado exportando el comunismo en todo el mundo, no solo en esta región, en todo el mundo, África, Afganistán, Nicaragua, Venezuela y tantos otros lugares. Es una serpiente venenosa y esto se tiene que acabar, no solo por la libertad del pueblo cubano, sino del hemisferio y la seguridad nacional del país. Gracias y Dios lo bendiga. Alcalde, los comandos F4 le agradecemos su presencia aquí, el apoyo que usted está dando al pueblo de Cuba. Porque ahora lo que nosotros tenemos que pensar es que o logramos una intervención o hay que armar al pueblo. La pregunta es si las van a empuñar los profesionales de un ejército de salvación, que nosotros forcemos de alguna manera, que la CIA fuerce por encima de Biden, que el propio ejército fuerce por encima de Biden, porque eso puede suceder. Las bombas no van a caer en ningún policlínico, en ninguna escuela, en ningún círculo infantil. Y no he parado de decir en todos lados que lo que va es guerra. Y tengo una gorra que dice patria o plomo. Y tengo armas y entreno. En la Florida estamos listos para que se quiera sumar, ponerle un arma gratis. Ahí me están llamando a la gente de las armerías. Hay más de 50 armerías listas para esto.
¿Ok? Estamos ready. La única solución rápida que hay para el tema Cuba es empezar a matar comunistas. Cuando usted coja y ejecute al presidente de gobierno, ejecute a los policías, ¿ok? Ejecute al primer secretario del partido y empiecen a llover los muertos de los comunistas. La liberación, ¿cuál va a ser? Quemarle todo lo que ellos tienen. Le 30 avril 2020, en pleine pandémie de Covid-19, un individu ouvrit le feu avec un fusil automatique contre l'ambassade de Cuba à Washington. Peu après, la police l'arrêta sans aucun effort. Il n'a jamais été poursuivi. Jamais le département d'État n'a fait de déclaration. Presque un an plus tard, le 26 juillet 2021, 3 bombes incendiaires furent lancées contre l'ambassade cubaine à Paris. Quelques jours plus tard, on arrêta 2 hommes qui furent ensuite condamnés. Au moment où le gouvernement français condamnait cet acte terroriste, l'écrivain Jacobo Machover, d'origine cubaine et résidant en France depuis son enfance, l'approuvait et appelait à continuer ses actions terroristes. Te sorprendería si te digo que durante 20 años, desde el 2001 hasta el 2020, el gobierno de los Estados Unidos ha declarado, mediante el IRS, la Oficina de Impuestos del gobierno de los Estados Unidos, que más de 160 organizaciones que se dedican a luchar en contra de la dictadura han empleado 407 millones de dólares en esta lucha. Y mi pregunta es, ¿en qué se ha gastado este dinero? De la industria de la lucha por la libertad o la industria de los derechos humanos, principalmente está manejada por instituciones norteamericanas o otras ONGs que se derivan de esas instituciones norteamericanas y son las que generalmente están llevando aquí eventos, coloquios y todo lo demás. Pero al final han construido precisamente esta especie de industria donde entre viajes, hoteles, comidas, recepciones, salarios, o sea, todo eso se van millones, con el tiempo se van millones. Líderes de organizaciones opositoras con casas en Coral Gables, con casas en Nueva York, líderes opositores que gastan $98,000 en concepto de viajes o $50,000 en concepto de conferencias. Y esos recursos no llegan a la gente que está en el terreno tratando de enfrentarse con el sistema. El opositor que tenga resultado, el opositor que tenga un activismo, el opositor que tenga gente que lo siga, a esa gente se le manda una ayuda, un dinero, una cosa. De un ser humano que su recurso más grande ha sido vivir del dolor del cubano. Hace rato se está enriqueciendo y nada de malo con que alguien se enriquezca con el esfuerzo de su trabajo, pero sí con el dolor ajeno. Clara Cabrera, no te puedo decir que has lucrado porque a ti te ha ido mal hasta de p***. A ti te ha ido mal de todo. Necesitamos refuerzo para cuando el pueblo se tire a la calle. Cuando el pueblo se tire a la calle, ya veremos qué necesitamos. ¿A esa hora? Cuando el pueblo se tire a la calle, ¿a esa hora? Todo está determinado. Pero llegó ese momento, salieron todo el mundo para la calle, tumbamos al régimen. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la ruta? ¿Quiere que te diga lo que pasa ante ese vacío? Se quedan los norteamericanos ahí, como hicieron en Afganistán. Nunca van a poder contrarrestar la enseñanza, el ejemplo de solidaridad, de fraternidad que ha dejado a Cuba su movimiento revolucionario y sus
dirigentes. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano. ¡Que viva el pueblo digno de Cuba!